Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente en este curso de actualización con una cifra impresionante, 145 años de iniciado el Hospital de la Luz. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo y glaucoma, que es un tema poco conocido, del que poco se habla, pero creo que vale la pena y por eso lo trajimos aquí hoy. En cuanto a la fisiopatología, preguntaríamos cuál es el mecanismo del daño a las fibras ganglionares, y dentro de ellos tenemos que las células ganglionares tienen su cuerpo en la retina, como sabemos todos, en el lado izquierdo, y el axón en el nervio óptico propiamente. Entre ambos tenemos como parte de la fisiopatología el estrés y la tensión de la lámina cribosa, la compresión, deformación y remodelación de la misma. Aquí en esta imagen mejorada de la lámina cribosa podemos ver cómo se profundiza e inclusive cómo se compactan las fibras de las láminas de la lámina cribosa. En esta otra vemos cómo se forma una perforación, un pit, aquí pequeñito, aquí en un corte longitudinal, e inclusive pudiéramos verlo en este otro corte en el cual podemos ver el pit aquí o un verdadero arrancamiento de la lámina cribosa que sucede en casos extremos en el glaucoma. En cuanto al daño de las fibras nerviosas a nivel de la lámina cribosa, tendremos que decir que se debe a un incremento de la presión intraocular. Y lo que nos ocupa hoy, que es una baja en la presión del líquido cefalorraquídeo que suele suceder. Es así que se genera un aumento de la presión translaminar y eso va a llevar a un daño en la microvasculatura por las plaquetas superactivadas y una suspensión del flujo exoplásmico. En esta animación podemos ver cómo se van deformando los axones al profundizarse en la lámina cribosa y nos da idea de la deformación y la lesión que tienen estos. Esta es una imagen en la cual tenemos del lado en medio, en el sitio en medio, unas presiones, vamos a decir, normales, con una presión intraocular de 15 y una presión de líquido cefalorraquídeo de 13, y en la cual vemos un nervio óptico normal. A diferencia del lado izquierdo, en el cual podemos ver una presión intraocular alta y una presión de líquido cefalorraquídeo baja, lo cual sucede un glaucoma, y podemos ver, por supuesto, una gran excavación. Y al lado derecho, lo opuesto, una presión intracraneal con líquido cefalorraquídeo alto y una presión intraocular normal, generando un papiledema. Es así que este doctor Ren y el doctor Wang han estudiado el líquido cefalorraquídeo y la presión del líquido cefalorraquídeo en diferentes grupos de pacientes y se encontró que en los hipertensos oculares la presión del líquido cefalorraquídeo fue significativamente más alta, dando por hecho que a pesar de tener la presión intraocular elevada, no se produce daño glaucomatoso. Lo contrario sucede en pacientes en los cuales se sujetan a microgravedad, como sucede en los astronautas, en los cuales, si vemos abajo a la izquierda, ese es un OCT normal, y después arriba a la izquierda, el fondo del ojo derecho, arriba a la derecha del ojo izquierdo, y abajo a la derecha un OCT. Esa es la condición que queda un astronauta, bueno, algunos astronautas, después de regresar a la Tierra. Arriba vemos el fondo de ojo normal antes de salir y el fondo del ojo del mismo astronauta después de regresar. Vamos a hablar ahora de un tema que es particularmente novedoso para el área de la oftalmología, que es el transporte linfático y que se define como la entrada del líquido cefalorraquídeo periarterial al cerebro y el aclaramiento del líquido intersticial. Esto no es tan nuevo. Desde 1800, el doctor Virchow
Rusia y el doctor Robin en Francia, encontraron uno en el área patológica y el otro en el área anatómica, que existen estos espacios alrededor de los vasos en el cerebro y contenidos en el espacio subaracnoideo. Estos se pensó por muchos años que eran fondos de saco ciego y hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que ese fondo de saco tiene algunas perforaciones y el líquido sale hacia el intersticio cerebral, transita hacia el lado venoso y en el lado venoso otra vez por estos pasos de Virchow-Robin salen y se van hacia los ganglios del cuello. A la izquierda podemos ver una imagen T2 de resonancia magnética, como el líquido que se ve aquí blanco se mete prácticamente, que es todos estos líquidos cefalorraquídeos, se mete hasta el estroma del cerebro. Otro dato importante es que el sistema vascular cerebral, a diferencia de otros órganos como pueden ser el hígado, el vaso, el riñón, etcétera, en los cuales las arterias y las venas entran por el ilio. En el caso del cerebro se mueven por distintos sitios, como recuerdan, pues las carótidas y en el arterial y el sistema venoso por las yugulares en el sistema venoso. En cuanto a los linfáticos, si recordamos este tipo de imágenes, pues son las que hemos visto muchas veces y con las cuales estudiamos, no nada más los viejos como yo, sino muchos de los jóvenes como ustedes, vemos cómo los vasos linfáticos se distribuyen en todo el organismo, pero en la cabeza prácticamente nada más están en la superficie, en la cara. Sin embargo, tratando de ver cómo es que el cerebro funcionaba y liberaba este tipo de material, se vio que se intentó desde 1992 inyectar albúmina dentro del cerebro, de albúmina radiomarcada, y se observó que se recogían los linfáticos en distintas partes del tejido cervical. El metabolismo del cerebro constituye el cerebro constituye el 2% del peso corporal y a pesar de eso su consumo de energía es del 25% y aproximadamente el 20% del consumo de oxígeno. Esto nos deja ver qué activo es metabólicamente el cerebro. Entonces llama la atención que siendo tan activo no tenga un mecanismo de aclaramiento como el que tiene el resto de los tejidos del organismo. Esto ha llevado a diferentes personas a buscar linfáticos. La autora Neru Gupta en 2009 encontró linfáticos a nivel del cuerpo ciliar y en borregos encontró que al inyectar albúmina en el cuerpo ciliar puede recogerse en distintos grupos ganglionares, como podemos ver en esta imagen. En esa búsqueda de linfáticos cerebrales, en 2015, se usaron tres tipos de marcadores de linfáticos. Este es un cerebro de rata y se encontró que efectivamente había vasos linfáticos en el cerebro, pero básicamente en la superficie. Sin embargo, al inyectar en la cisterna magna algunos de los materiales, se encontró que el líquido cefalorraquídeo también penetra dentro del cerebro y pudiéramos ver en la siguiente imagen algo notable. Es un cerebro de rata. ¿Y por qué se usan? Porque quitada la piel, prácticamente el cráneo es transparente y podemos con un visor ver directamente el cerebro, con una rata que puede estar inclusive consciente y bastante tranquila. En este caso se inyectaron aquí microesferas de una micra dentro de la cisterna magna para ver qué es lo que sucedía. Y lo que sucede es que esas partículas son impulsadas, como pueden ver, con el latido cardíaco. Con cada latido cardíaco van avanzando y más aún, si las inyectamos en la cisterna magna, vamos a ver que no solamente avanzan por la superficie,
sino que pueden avanzar hacia el estroma del cerebro y van a ser clarificadas. Esta imagen es una imagen acelerada que llevó 2 horas en su toma. Durante el sueño sucede algo notable. El flujo de líquido cefalorraquídeo aumenta 60% y la producción de líquido cefalorraquídeo diaria es de 500 mililitros. Aunque esto no lo digo por ustedes, pero después de los 60 años se reduce en un 50%, dando lugar a algunos trastornos por la falta de clarificación de algunos materiales. El líquido cefalorraquídeo se encarga de remover 7 gramos de proteínas diarias, como son básicamente la amiloide B y la proteína tau. En los cerebros con Alzheimer existen placas seniles extracelulares que contienen la proteína amiloide beta y se van a formar unos ovillos neurofibrilares intracelulares de la proteína tau fosforilada anormalmente. La proteína beta amiloide interfiere con la comunicación de la neurona a la sinapsis y contribuye también a la muerte celular. De esta manera, una persona que tiene Alzheimer va presentando muerte celular progresiva. Curiosamente, lo mismo sucede en la retina y vemos que la amiloide beta también aparece dentro de las drusas de la retina. Aquí vemos toda el área verde, es amiloide beta. Y en un gráfico vemos cómo el amiloide beta forma unas vesículas que dan lugar a la presencia de estas drusas. Quiero referirme también al síndrome de Terson. Lo recordarán ustedes, que es este síndrome que se presenta cuando hay una hemorragia subaracnoidea por la razón que sea a nivel cerebral. Y esta hemorragia aparece en forma prerretiniana en algunos pacientes. Este en particular, vemos aquí a la izquierda una imagen en la cual tuvo una ruptura de un aneurisma y esta es la imagen de la retina, de las 2 retinas después de la ruptura del aneurisma. En estas imágenes podemos ver como alrededor del nervio óptico, es una imagen T2, vemos la presencia de esta sangre en el nervio óptico derecho y en el izquierdo vemos francamente aumentado el volumen. Igualmente lo vemos en este tipo de corte. Y si lo presentáramos en un gráfico, podríamos ver que es un ojo normal. Aquí vemos la presencia de la sangre en el espacio subaracnoideo y cómo corre a través o alrededor de la arteria central de la retina para aparecer en forma prerretiniana. Y esto da lugar a este tipo de imágenes. Y nos deja ver que hay una comunicación franca entre el líquido cefalorraquídeo y el interior del globo ocular. Los oligómeros beta-amiloides solubles pueden contribuir a la apoptosis de las células ganglionares de la retina en el glaucoma. Alta frecuencia de glaucoma de ángulo abierto en pacientes japoneses con enfermedad de Alzheimer, hasta del 23.8%. La estasis linfática en la lámina cribosa puede ser un mecanismo potencial en el glaucoma de ángulo abierto. Y la inducción de beta-amiloide en la retina y cabeza del nervio óptico en hipertensión crónica en monos, si aumentamos la presión intracraneal en monos, podemos encontrar una inducción de amiloide beta dentro del nervio óptico. En cuanto a la asociación de Alzheimer y glaucoma, vemos a la derecha una imagen de un cerebro sano del lado izquierdo y un cerebro con Alzheimer avanzado del lado derecho. El glaucoma es 5 veces más frecuente en pacientes con Alzheimer que en sujetos sanos. Y las presiones intraoculares son más bajas que en sujetos sanos. En cuanto a la acción de Parkinson y glaucoma, hay una reducción de la capa de fibra nerviosa de la retina en los pacientes con Parkinson. La depresión de la dopamina puede dañar las células amácrinas horizontales e interplexiformes. Y el glaucoma de tensión normal se presenta 4:1 comparado con sujetos
que no tienen Parkinson. Otro elemento que puede dar lugar a esto es la compartimentalización del sistema linfático, del sistema líquido cefalorraquídeo. Si recuerdan, en esta área del nervio óptico, la dura madre se adhiere firmemente hasta hacerse una con el periósteo, y seguramente que el paso, si no seguramente, sabemos que el paso del líquido cefalorraquídeo de una a otra área varía de persona a persona. Esto pudiera generar una diferencia que produjera una alteración de tipo glaucomatoso. Por último, simplemente para hacer una aseveración, pregunto, ¿el sistema líquido cefalorraquídeo tiene responsabilidad en el glaucoma? Y mi respuesta es que, en mi opinión, sí la tiene. Y no solo eso, sino que la tiene por dos caminos: por diferencia de presión y por alteración del sistema linfático. Ojalá que haya sido de su interés esta plática y, pues, por su atención les doy las gracias. Muy amables.